Cuando leemos el primer libro de la Biblia, empieza diciendo: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿no? Así es. ¿Qué cielos creó y qué tierra creó? ¿Y en qué principio lo creó? Entonces tenemos aquí palabra importante: principio, crear, Elohim, cielos y tierra. ¿En qué principio fue? Indefinido. Eso está más allá de nuestro alcance de mente. En griego utilizan la definición archi. Al principio, a los comienzos. Cuando dice ahí ¿en el principio de qué? Al inicio, para referirse a lo inicial, cuando empiezan las cosas. Como punto inicial, el objetivo, cuando utiliza la palabra Elohim, se está refiriendo a la deidad, ¿no? Elohim es Dios. A la deidad que le toque. Él cuando que se refiere a la deidad. ¿Ok? La cuestión es que Moisés tiene que comentar lo que tiene que comentar, o el mensajero que le dice a Moisés las cosas tiene que ir al grano. Entonces, en ese entonces, le exponen las cosas de una manera. Si ese mensajero tuviese que venir hoy día, o si Jesús tuviese que venir hoy día a contarnos esto, nos lo contaría de una manera más amplia. Nos explicaría a qué se refería con esto, a qué se refería con esto. Pero en aquel entonces, el punto inicial, es decir, cuéntame la narración por primera vez que no la conozco. No me la puedes explicar con lujo de detalles porque me vuelvo loco. Explícame en términos general, básicamente, de qué se trata. Y con el tiempo esa historia se va mejorando. Jubileos, Segunda de Esdras, Enoch, ahí se va contando esto, pero de forma más extendida, más didáctica, más puntualizada. En principio cuenta eso. Entonces dice que el principio crea los cielos, lo llaman Shamaim. Sí, y dice la tierra, la llaman la Aretz. Bien, ambas definiciones, antes de que existiese, de que se utilizase el hebreo, ya lo utilizaban en la cultura sumeria. Shamaim y Aretz. Aretz viene de la palabra Eridu, que era el nombre que tenía antiguamente el planeta Tierra. Estaba la región seca del planeta Tierra, por eso le llamamos tierra y no le llamamos agua, siendo que es mayormente agua. La zona árida. Porque se sentaron en la zona seca, ahí fue donde se estableció la primera civilización, y la primera civilización se llamó Eridu. Permanece la palabra árida, los áridos, que se utilizan ahora para los fondos de carretera. No, mira. Después está la palabra Shamaim, y la palabra Sham es arriba o allá, y Sham también significa fuego, cohete, nombre, destino, propósito. Todo eso significa. La palabra Sham, sí. Sham, Shem. Y el Im es un plural. Cantidades, muchedumbres, pueblos, plural masculino. Y Maim es agua. Entonces, se está refiriendo, Maim es cantidad o agua. Y te está diciendo que ahí arriba hay agua. Shamaim, arriba hay agua. ¿Vale? Ya la narración de por sí deja mucho que desear cuando la ves en hebreo, porque te habla de Shamaim para decir cielos, pero poco más adelante, aunque lo ven en español como cielos, habla de otra palabra que también traducen como cielos, y es Raquia. Sí, lo que pasa es que esas palabras son codificadas. Sí, y después a Raquia, sí, más o menos, sí. Después a Raquia la llama, dice, y a esa Raquia la llamó Shamaim. Entonces, ¿por qué desde el principio ya la llamó Shamaim? Porque el primer episodio que está narrando aquí, antes de empezar a hablarte del primer día, el segundo día, te está hablando de ahí arriba. Cuando te dice la Shamaim, ¿de cuál te está hablando? ¿De la que está encima de nosotros o de allá, de los cielos de los cielos? Y cuando te dice la tierra, ¿de cuál te está hablando? ¿De esta o de la que está ahí arriba? Porque te dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la creó así? Él está hablando primero... ¿Qué es lo que creó de la tierra? Una masa acuosa. Es decir, Dios, como el primer inicio es, da una patada y dice voy a crear algo, y la primera patada que hace, lo primero que se le ocurre es una cosa horrible con un abismo. Porque no desde el principio dice, lo primero que creo lo hago bonito, ¿no?
¿No es un poco extraño que desde el principio, si viene de parte de Dios, no surja algo? Siempre he oído que eso estaba mal traducido, por eso está así. Sí, no, pues podíamos tratar con esto muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, Dar vueltas y vueltas. aquí yo veo un gran enfoque, que es la tierra. La tierra, desde el punto de vista de que nos ha sido dado a los terrícolas. Y luego después nos dicen que también creó los cielos. O sea, lo mismo que Dios creó la tierra, también se ha creado los cielos, todas las grandes expansiones de los cielos. O sea que ya esto, visto desde ese punto de vista, ya nos está hablando de gran poder. O sea, no es algo de que estemos solos en el universo, no es algo que estemos desamparados, no es algo que lo pueda hacer los hombres, sino que alguien superior a los hombres ha conseguido hacer la tierra, pero además de la tierra, todos los cielos. O sea, si yo hubiera sido el redactor, hubiera empezado por esas palabras. En el principio Dios creó la tierra, pero además creó todos los cielos que avalan la grandeza de Dios, para decir esa misma frase. Ok. Hay una cosa también interesante en esta narración. Si tomamos esta palabra, como estaba diciendo, y la relacionamos con lo que después nos está contando sobre la tierra, es como si el cielo girase en torno a la tierra, porque le da mucha preeminencia a la tierra. Toma 6 días para crear la tierra, y sin embargo al principio solo te dice, y en el principio creó los cielos. O sea que, ¿qué cielo sería como para que le tome un chasquido antes del primer día, y la tierra le tomó semejante trabajo 6 días? Claro, ahí es cuestión de redacción. Tanto extraño. Y aparte hay otra cosa, que dice que crea aquí los cielos, pero después durante el proceso que crea la tierra es que te habla sobre los detalles de los cielos, y creó las estrellas, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces me pregunto, ¿qué entonces fue el primer cielo que creó? Seguramente entonces ese primer cielo del que te está hablando no tiene nada que ver con el cielo que te está hablando después. Me voy a soltar una interesante para que el tema se dirija en otra dirección más curiosa. Es que yo creo que no está hablando de crear una creación física en cuanto a planeta y demás. Yo creo que está hablando de formar ciertas cosas. ¿Cómo qué? Yo creo que eso está hecho en base a una rebelión que hubo. Sí, también. Por ahí va la cosa, eso es lo que iba a decir. ¿Por qué creó Dios la tierra? Una cárcel, parece base. Que sea una cárcel. Tenerife 3. Ahí están inspirados. Sí, pues fíjate que ahí Están inspirados. coincidimos Adán y yo. O sea, el primer trabajo de la tierra Es la cuarentena. fue cárcel de prisión. ¿Qué sucede en la creación? Aparece algo llamado las fuerzas de la oscuridad. ¿Qué hacen con esas fuerzas de la oscuridad? Las envían en una dirección, a un agujero. Dicen esto, ahora les explico los desarrollos con relación a las escrituras. Primero les cuento esta parte. Separar esa oscuridad y quitarla del resto de la luz. ¿Cómo hacemos con esas fuerzas de la oscuridad? Las metemos en un agujero. ¿Cómo hacemos para que no salgan? La cubrimos. La cubrimos con hielo en el polo y en el sur. La cubrimos. También tuvo que ver el hielo. Y ¿sí? organizamos todo alrededor y todo está interconectado. Concretamente desde las 12 constelaciones hacia la Tierra que está en el centro. La corteza de la Tierra limita el agujero que está allá abajo. Por eso hablan del abismo. La Tierra fue Pero también hay seres, según algunas teorías, que viven bajo la Tierra, que no tienen nada que ver con eso. Sí, exacto, no tiene nada que ver con eso. O sea, que solo están en un sitio más profundo. Estamos hablando del principio. Sí, o sí, sea, sí. luego después ya vendrán el resto de las tribus. Pero en el principio fue así. Mandan a fabricar la Tierra como punto neurálgico para separar el abismo del resto de la creación. Por ahí vamos. ¿Y qué hacen? La Tierra es un portal. La Tierra es el portal que conecta el reino de los cielos, el reino de la luz, con el abismo que está debajo. Y él separa una cosa de la otra. Por eso cuando habla de la Tierra, Aretz, escriben con la Aleph.
No sé si te acuerdas cuando estábamos hablando del alefato, la alef, la primera letra, es la A Sí. precisamente de la tierra. Sí. Y es arriba el cielo, abajo la base y el punto limitante La tierra. de la tierra. Lo que separa. La alef es la letra de la tierra, entonces la tierra conecta el cielo con lo que está debajo. Mira la línea es donde nosotros estamos caminando, el humano, por eso la línea también es la barra, el hombre. También, Entonces el hombre, y en su tierra, en su mundo, está conectando el cielo de lo que está debajo de la línea. fíjate de qué manera habla esa sola letra de dos masas enormes, enormes de ángeles, o sea, los ángeles elevados y los ángeles caídos, pero al principio Dios creó. Luego después ya hubo quien formara el caos. Bien. Seguimos que Entonces, hemos hablado varias veces de la rebelión que hubo. hoy me está gustando. Ah, de este día, ¿no? Sí, hoy me está Sabía yo gustando. que era el tema preferido de Virgilio. Bueno, tengo muchos, pero A mí me gusta mucho. este también. Me gusta porque es uno de los temas más controvertidos y de los que más se ha hablado, incluso dentro de los ámbitos religiosos Que más y versiones fuera de los tiene. ámbitos religiosos. Y sobre todo el Apocalipsis, son los dos temas más. Pues yo muy todavía no he interesantes. visto a nadie que lo haya expuesto así. No, porque no lo Hoy estoy, conoce. estoy recibiendo una primicia, aparte de las que yo he hablado. Si este es el que te gusta, que a mí los me- temas que le gustan y el que estuvimos hablando todavía de los espíritus de los a animales. mí, Pero este tema sí me va a cambiar. a mí sí que me duele ya la lengua de haber hablado, pero los oídos no. Los oídos, ti sí. estoy sintiendo halago de oídos ahora. Bueno, pues entonces. Cuando se crea la oscuridad, se crea esa masa. Esa masa acuosa tenía adentro fuego, oscuridad y agua, todo mezclado. Porque surgió, digamos, del poder que había arriba con la primera creación, la primera rebelión. Y es una de las primeras creaciones materiales. Entonces, todas las fuerzas de la oscuridad estaban aquí centradas. Por eso, de forma, no diría alegórica, simbólica o muy breve, con solamente una, dos, tres palabras, tratan de explicar cosas que luego, con el tiempo, fueron mejor explicadas por Jesús. Entonces, de las primeras cosas que hacen es separar los elementos que hay aquí. Y estamos hablando de ambas dimensiones, estamos hablando, tres dimensiones, física, psíquica y material, cuando la material todavía no existía. Y esta creación fue tan poderosa que estaba aquí. Entonces lo primero que tienen que hacer es separar los elementos que hay aquí. Y eso incluye elementos físicos, elementos psíquicos y elementos espirituales. ¿Ok? Y esto es lo que llamaríamos hoy la mente creadora del mundo. La mente creadora. ¿Ok? Ahora toca separar de aquí, separar de aquí los elementos. Entonces queda aquí un elemento y queda aquí otro elemento. ¿Les va sonando? Separar. De los elementos que quedan vuelven a separar. Este por aquí y este para acá. Los cambian de ubicación y les cambian su esencia. El elemento que mejor queda, el elemento puro, lo que nosotros llamamos el agua. Donde está la vida. El elemento que queda debajo es el abismo. Bien, voy a hacer otro diagrama. Vamos a observar esto y ahora voy a hacer otro diagrama. Y continúo con esto. ¿Por qué tiene que separar? Porque el poder creador que vino a través de nuestra hermana la sabiduría tiene que ser restituido y volver al sitio donde vino. Si de la luz provino la materia, algún día la materia volverá a la luz, que es el punto de origen. ¿Okay? Eso es lo que significa el alfa y la omega. Alfa es el inicio y la omega es el final. El alfa, esto, la creación. La creación fue hecha, pero algún día volverá al punto de inicio donde salió. Yo soy el alfa y la omega. El principio de todas las cosas y el final de todas las cosas. ¿Cómo fueron creadas? O sea que todas las cosas que fueron creadas volverán al punto de donde emergieron. Bien. Ahora,
¿Dejarán de existir? ¿Cómo? ¿Dejan de existir como tal ahora? Como dices que volverán al lugar de donde vinieron. Al punto inicial. Todo vuelve otra vez a la luz, donde está el reino de Dios. Desde luego el pozo ese va a quedar vacío. Bueno, Eso lo tengo claro. Pero necesito más espacio porque aquí no me cabe esto. Pero no va a ser igual, ¿no? Cuando se determina va a ser lo primero que se va a hacer con la creación, lo voy a poner aquí. El Señor llama a Uriel para crear las cosas elevadas. Es decir, las cosas de arriba. Eso es lo que nosotros llamamos el reino de la luz, la primera creación. ¿Okay? Se creó todo lo que es arriba, ¿no? Por encima de la luz, de esta luz no hay nada. Esto es lo máximo de la creación. Y a partir de aquí, esta es la primera cosa que viene en la creación, la luz y todo el reino de la luz. ¿Ok? ¿No estás de acuerdo? Yo vengo de ¿Ok? Esto es a través del mensajero, un ángel llamado Adoil. Con él empieza la creación de las cosas del reino de la luz. Por segundo, limita, o sea, ahora empieza a crear el universo y abajo limita al máximo, ¿ok? Son las cosas bajas. Y por debajo de esto no hay nada. ¿Ok? Esto es lo segundo que él crea. Las cosas que son creadas aquí es donde desciende la mente creadora que había sido creada por error. ¿Ok? Y digo por error porque es lo que parece que hubiese sido por error, pero había un propósito que solo conoce el Padre de la Luz de por qué quiso que esto fuese llenado con lo que venía aquí. Y al final todo volverá, se repetirá y llegará a este punto. ¿Ok? Entonces, a ver cómo lo pongo. En ese primer lapso, a ver, lo quiero poner breve, pero con esta hojita así no puedo hacer nada. Ok. En un primer lapso se crean 7 obras importantes. Lo que llamamos el cielo, lo que llamamos la tierra, lo que llamamos el agua, por ejemplo, lo que llamamos las fuerzas no visibles. ¿Qué otra cosa? A ver. Sí, y el abismo. ¿Vale? En eso se desarrollan las creaciones y la manera en la que empieza a ser esta primera creación. Ya esto está desarrollado y continúa su desarrollo. Falta uno. Aquí. Perdón. No estoy contenido. Estaba sin batería. Estaba en on y a saber cuánto tiempo llevaría eso. ¿Ok? Toda la conversación quedó grabada. No, se está grabando en la cámara. Bien. Entonces, para dar vida a la vida que se está creando aquí, se tiene que crear el agua, porque sin el agua no puede crearse. Entonces, se mezcla de arriba la luz y se mezcla de abajo la oscuridad. Pero dijiste que no había nada ahí debajo. Pero bueno, lo puse de ahí, debería ponerlo de aquí. Es que la oscuridad no hace falta crearla, ya el no haber nada ya es oscuro. Sí, pero no me refiero a la no existencia de la luz, sino a la oscuridad como fuerza. Okay. La fuerza de la oscuridad, así como existe la fuerza de la luz, la creación. No es porque aquí apareciese un sol y daba luz, sino porque toda esta creación de luz son los poderes en sí mismos de la luz. Bien, de la oscuridad. Y esta mezcla de dos cosas da como resultado del agua. Bien, a partir de ahí tiene que surgir la vida. La cuestión es que, ¿cómo puede surgir de algo negativo y de algo positivo algo positivo? Sí puede, el frío, o sea, donde hay No, pero oscuridad. me refiero de fuerzas de oscuridad y fuerzas de luz crearían un punto intermedio. Entonces, ese agua, hablando desde el punto de vista metafórico, es el inicio de la creación. Pedro dijo, todo por el agua subsiste. Cuando nosotros nos queramos remitir a la creación, podemos ver estrellas, podemos ver la tierra, la vegetación, los animales, pero todas esas cosas son subsiguientes. Todo parte del agua realmente, es el elemento que en la creación que nosotros conocemos es la raíz de la creación física. Bien, ahora, ¿qué ocurre con ese agua? En ese agua
están esas fuerzas de oscuridad que expliqué antes. Y hay que separarlos. Porque toda esta oscuridad tiene que ser remitida, tiene que ser quitada. Y todo tiene que volver arriba. ¿Cómo se puede quitar? Intervenir aquí y separar dentro de ese agua las cosas. ¿Ok? Entonces, así se consigue agua. O sea, físicamente se puede conseguir algo así. La oscuridad es fría, además de oscura. Y la luz es energía. Y la actividad, el fruto de la actividad es líquido. entonces Eso ya estamos hablando de física. Pero claro, el creador entiende mucho de física. él entenderá mejor estas cosas y por qué las explica así. Entonces, eso, el mundo que nosotros conocemos surge de ese principio. Todos los pueblos de la antigüedad que hablan sobre los orígenes refieren que el principio del mundo fueron unas grandes masas de agua, una gran masa de agua oscura, las aguas primigenias. Lo ven en todos los relatos de los hindúes, de los mayas, de los aztecas, mejor dicho, todos hablan de lo mismo. Los sumerios, los egipcios, todos, incluso en el taoísmo, todos dicen que en el principio el mundo surgió de ahí, esa masa acuosa. Ninguno de ellos sabe de dónde surgió esa masa acuosa. Yo así acabo de expresar por qué, porque viene de las fuerzas, donde están todos esos poderes ahí metidos. Ahí aparece Sakla, ahí aparecen las autoridades de Sakla, sus demonios, sus ángeles, todos surgen de ese poder y la mente creadora que había ahí. Era tal la cantidad de poder que había ahí que todo eso formó una creación. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a separar este agua y vamos a empezar a quitar y dejar, aprovechar eso, quitar todo el poder de aquí y sacar todo lo bueno que hay ahí para crear una creación material. Y vamos quitando y quitando. Es como cuando sintetizas el agua y le mezclas otro producto. Y a lo que queda le mezclas otro producto y a lo que queda, pues aquí a la inversa, le vas quitando y le vas quitando. Y al final, como cuando filtran las piedras preciosas o el oro que encuentran a veces los residuos en los ríos. Con la tierra se hace igual. Sí, y al final te quedas con lo peor. Y eso es lo que se... La arena. También mediante los productos del fuego y la química. Claro. O sea que es posible. Claro, entonces lo que van a hacer es, vamos a separar esas aguas. Dejemos aquí lo más corrupto, vamos a quitar el resto. Entonces cogen y fragmentaron esto en 7 partes. Y el resto lo dejaron aquí. ¿Cuánto suman? 8. Exacto. En vez de haber ahora una masa enorme, grande, oscura, purificaron, digamos, y dejaron lo peor aquí. Y ahora quedó aquí el agua más oscura y la mejor parte quedó aquí suspendida. Y cada una las pusieron en un ordenamiento. Cada una girando en su propio espacio. Girando. Y la fueron poniendo de tal manera que su semejanza fuese transparente. Lo que nosotros vemos ahora a través de un telescopio. Esos son nuestros vecinos. Se quedaron suspendidos alrededor, cada uno su propio cielo, es decir, cada uno haciendo su propia órbita y cada uno su propio espacio. ¿Bien? ¿Estás hablando de los planetas? Sí. Vale, no he pillado cómo iban los tiros hasta ahora. Fíjate por dónde va la cosa tan interesante. Repito, aparece la dimensión de la luz. Entonces lo que quiere Reina decir la que luz. en esos planetas hay algo más que lo que se ve. Los elementos sí fueron creados así. Es decir, todo está girando realmente alrededor de la Tierra. Estamos hablando de geocentrismo puro y duro. Si estuviese aquí Galileo me daría un golpe en la espalda. Gracias. Hasta el Sol. ¿Ah? Hasta el Sol. ¿Cómo que hasta el Sol? Sí, también está girando alrededor de la Tierra. Bueno, si está girando alrededor de la Tierra, eso no estoy diciendo eso. Me refiero al punto neurálgico. Vale, No me refiero a que en gire, cuanto, no en me cuanto refiero- físicamente no, sino... Eso no de hecho. ¿Quién es el principal motivo de...? No de hecho, sino de Importancia. de coordinación. Sí, de importancia, sí. Coordinación. No de ubicación. Sí, No de ubicación, sino de importancia. Sí, ok. ¿Ok? Entonces, se crea la luz y hasta lo más arriba y la oscuridad hasta lo más abajo. ¿No? Eso es lo que aparece en las partes bajas. Y aquí desciende esta masa. De esta masa cogen y la fragmentan para sacar la pureza. Y dejan lo más oscuro aquí y después otro cuerpo,
otro cuerpo. Y en total hay 7. Y ahí rompe completamente los esquemas que nos han enseñado sobre la naturaleza de las estrellas y la importancia del Sol. ¿Qué es una estrella? ¿Qué es un satélite? ¿Qué es un planeta? A la larga, para ellos todos eran estrellas. Todos eran estrellas, suspendidos. No existía el concepto ese de planetas, de satélite y demás. De hecho, observemos el satélite Titán, que está alrededor de Saturno. Es un planeta, porque le llaman satélite si es un planeta. Y está girando alrededor de Saturno. Entonces, porque sea el satélite de Saturno no significa que deje de ser planeta. Pero fuera de esta Plutón, galaxia hay según muchísimo. su ubicación, es un planeta, pero por su tamaño no es un planeta. Entonces, ya es un juego de cómo la ciencia acepta si es planeta, si no es planeta, si es plutoide, si es satélite. Ya es una O cuestión. exoplanetas, o no sé Sí, qué. pero eso ya son discusiones Pero fuera de nuestra no galaxia. teológicas, sino cienciológicas. Pero ellos también, dentro- claro, ellos también fuera de nuestra galaxia han descubierto más planetas. Claro, un planeta suponte que tiene que seguir una órbita según ellos, y porque no tiene que ser según principios de la vida. Mercurio, vale, está calcinado porque está cerca del Sol, está calcinado. Los demás sí pueden tener propiedades para la vida, pero después hay satélites alrededor de sus planetas que tienen vida, tienen hasta volcanes, como Io, Ganímedes, Europa, un montón de satélites, Encelado, que tienen agua. Entonces, o sea, basamos nuestros conceptos en las discusiones que existen en la ciencia de una cuestión muy reciente y que seguirán discutiendo. Son las ideas de lo que creen algunos. Claro. ¿Y qué es un sol? ¿Qué es el sol? Entonces, que si el sol es esto y el sol lo otro. Bueno, yo me voy a basar en esto para que no nos volvamos locos. Ahora, Uno de estos, perdóname un momento. Lo que todavía no entiendo, el enlace entre todos los físicos que estás hablando ahí. a lo espiritual, ¿qué es lo que quieres decir? Precisamente era lo que iba a están decir pegadas las ahora. cosas. Mira, eso Ahí iba a es donde decir quería ahora. llegar, porque estoy todavía muy Vamos a ver una perdido cosa, con todo esto. Es algo nuevo para mí. para ir matizando algo. Vamos a tener en cuenta de que, aunque se ha hablado de los cielos con mayúscula en toda su extensión, Sí. tenemos que ceñir la mirada solamente al sistema solar y concretamente a los planetas que van a aparecer ahí los nombres, Claro. para poder entenderlos. O sea, no vaya a ser que empecemos a ver estrellas importantes, cometas importantes y nos deslumbremos. Solamente de gran importancia en cuanto a tamaño, vamos a hablar del Sol, ¿verdad? Lo que es el octavo cielo, el noveno cielo y el 10.º cielo ya tienen que ver con la parte divisoria. Esos son los cielos a que nos tenemos que ceñir. Sí. Esto, por ejemplo, la franja divisoria es el octavo cielo. Aquí está el noveno, aquí está el 10.º. A partir de aquí, los 7 de abajo es el sistema solar nuestro. ¿Octavo cielo? ¿Y Oiga qué? Pablo ¿Por qué? decir subió al tercer cielo. Pero es una cuestión distinta. Pablo lo refería tercer cielo en un sentido. En el otro sentido hay 10 cielos. Bueno, estoy más perdido que al principio. No pasa nada. No. Vamos despacio. Vale, no pasa nada. Es la perspectiva. Lo Él lo hacemos dice como, otra, a él a decir el tercer cielo se está refiriendo a lo más grande del cielo. ¿Cuál es el papel de los otros planetas? ¿Cuál es el papel de los otros planetas? Papel de cometa. Pues no estoy muy seguro el papel en cuanto a así. Lo que hicieron fue separar y dejar la oscuridad aquí, donde estamos nosotros, la más oscura. Y separar el resto alrededor y los elementos que están ahí. A lo mejor utilizan los elementos que están ahí, a lo mejor utilizan las órbitas que están ahí, o, que es lo que he leído, cada uno de ellos está vinculado a un ángel. Es que parece que sean cámaras de vigilancia, por así decirlo, porque si está, ¿me entiendes? Es como si fuese una cebolla llena de capas y capas y Ajá. capas, y no solo las capas son del planeta Tierra, sino que pienso que también la órbita, ¿no? Las órbitas de los planetas alrededor de, ¿sabes? Entonces, como que exactamente qué hacen esos planetas. Ay, Quintero, hoy estás inspirada, y eso que a veces no te deja ni concentrar. Encima le dice Quintero. Sí. Era mía Pepita. Sí. ¿Cómo? Sí, Pepita. Mira, este es el octavo cielo. Este es el octavo cielo, donde el octavo cielo se divide en Aquí no he 12. aprendido, chico. El octavo cielo está dividido en 12 partes. Bueno. Nosotros lo llamamos 12 signos. Mira, este vídeo va a salir más movido. Tranquilo, que yo me voy fiando de este, que no se vaya a parar. Manuel, ¿entendiste? Los 7 cielos en esta ubicación. El octavo cielo está más alejado. Fuera Y de- está dividido en 12 secciones que nosotros le llamamos Pero es que 12 signos. estoy
¿No estudiaste nunca astrología? Sí, pero... Astronomía en el A ver, colegio. yo, claro que sí, el Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ya está. Pero que me hables de octavo cielo, que si no sé qué, yo estoy perdido aquí ahora. Bueno, lo siento, pero... Bueno, ahora, A ver, ¿tú has visto las que constelaciones? cuando yo era pequeño todavía estaba Franco, y Franco... Sí, Franco nunca fue al octavo no cielo. enseñaba de estas cosas como... ¿Tú has visto las constelaciones? ¿Has visto un mapa del espacio, cómo se ven las 12 constelaciones importantes? Sí, más o menos. No soy muy bueno tampoco. El que tiene problemas de los dientes, caries, Tauro, el que tiene cáncer, Géminis, ¿te suenan? Sí, como Hay los dos. 3 Reyes Magos. Bueno, el octavo cielo es la extensión de todas esas estrellas. La forma en la que se ven las estrellas nosotros le decimos que es un signo. Vale. Y lo que mantiene todo eso es el octavo cielo. El octavo cielo es toda esa extensión. Donde El están cielo- puestas cada cosa. Sí, el cielo es la parte limitiforme que tiene la extensión más superior de un planeta, en ese sentido. Me suena chino, pero no importa. O sea, el cielo nuestro y todo, o sea, el planeta, para nosotros el cielo nuestro. Sí, es la bóveda más Ajá, sí, la órbita que lleva. Entonces, esa bóveda y el espacio en el que se está desplazando, mira. Márcalo ahí. la bóveda Aquí está el más ci- la, aquí está el más la sol. expansión. Aquí está el Sol y aquí va la Tierra. La Tierra va girando, ¿no? La Tierra tiene su propia atmósfera, pero todo este recorrido que hace también está vinculado con su cielo. Entonces todo esto es el espacio de la Tierra. Todo ese es el cielo de la Tierra. Me quedé sin... Planeta, Así te concentras cielo, más en la clase. expansión. Ah, gracias. Luego después es invertido. Expansión, cielo y planeta. Por eso hablan de Lo siento, Raquia pero- lo y siento, habla de pero Shammai. no estoy a la altura de ustedes. Bueno. Eso lo siento. O sea, que todo el recorrido que hace la Tierra Me es suena- el cielo de la Tierra. Sí, más su propia bóveda, su propio espacio. Entonces una cosa es Raquia, Vale. que es un espacio, va a cuidar el vacío de la parte atmosférica hasta donde llega y donde llega el siguiente espacio que es Es la un, luna. es un vacío Y relativo después está el cielo, perdón, toda la dimensión que es la Shaman de la Tierra. porque que si está tratas de dentro entender las de cosas un poniéndote- completo. Perdón. Dime. ¿Qué? Sí. Que no, que digo que claro, que uno tiene complejo de hormiga porque sí, porque si tratas de entender las cosas poniendo tus ojos aquí, que es lo que una vez también estaba comentando Félix, pues te cuesta entender que si una vez dice cielos y en otro momento dice cielos, pero es la palabra diferente, pero no sé qué, pero cuando te sales del planeta y lo ves desde fuera, que es donde lo tienes que ver, pues empiezas a ubicar mejor las cosas, es una cuestión de perspectiva. Virgilio. Bueno, dije, y ahora repito porque repito para guardar los turnos, que tenemos que, para poder entender esto, tomar situación en la Tierra. Miramos hacia arriba y nos encontramos el cielo, pero después nos encontramos la expansión y llegamos a la Luna. O sea, tenemos que cruzar el cielo de la Luna para poder llegar al suelo de la Luna. Los astronautas y los cosmonautas tendrán una definición apropiada para ese tipo de cosas. Ahora vamos al tercer suelo, vamos a Marte. Lo primero que encontramos es la expansión, después el cielo de Marte y pisamos Marte. Ok. Y así sucesivamente. Pero todas esas expansiones están dentro de una gran expansión que es el sistema. En este caso nuestro, el solar. Ok. Eso es lo que quería aportar ahora. Ahora seguimos. Si estuviésemos en el océano, ¿cuál sería el cielo de África con relación a nosotros? Si lo vemos dentro de... Suponte que África es un planeta y nosotros aquí en las islas somos otro planeta. Y el mar es el espacio, como se suele ver arriba, el mar es el espacio. ¿Cuál sería el cielo de África con relación a nosotros? La franja divisoria que lo ves en los mapas. Perdón, caballero, usted está entrando con su navegación en océano que no es vuestro, en territorio que no es vuestro. Esto pertenece a Senegal, por decir algo. O si vas más para abajo, Sierra Leona. O vas para arriba, Marruecos. Y dirán, esto pertenece al territorio de este país. Claro que ahora Pero por, yo no he llegado, todavía estoy en el mar, sí, pero es que este es el cielo de... por la de radio, esta sí, nación. sí, las fronteras aéreas igual. Igual si vas en avión te pasa lo mismo. O sea, no intentes entrar a un país, sobre todo si es enemigo, con un avión porque te va a tumbar. Claro. Entonces, ahí están Y las si vas en líneas. ovni, perdón, peor. Ujú.
Bueno, pues ya, yo creo que ya estamos situados, ¿no? Sí, pero con respecto a la pregunta que hizo Ada y que Manuel también estaba liado, ¿por qué los planetas alrededor? Dije hace un par de minutos, hace un rato, que la Tierra fue puesto como un portal para diferenciar el abismo de todo el resto arriba. Todos los planetas que pusieron alrededor de la Tierra están vigilando ese portal. Y no es que sea un cuerpo lleno de cámaras, puedes verlo desde un punto de vista literal, pero también están interconectados. Yo creo que a medida que voy hablando de esto se acordarán de la clase de ángeles que estábamos tratando el miércoles pasado. ¿No ¿Viste? te molesta que esté perdido? Porque no entiendo ni poco. Bueno, pues Y encima no me graba esto ahora. Yo te lo paso y luego te paso la clase. Pero no entiendo. concéntrate, ya está. Bueno, Manuel, imagínate un planeta. Me resulta muy difícil. Mira para acá. hacer eso, sí. Este es Venus. ¿No? El planeta Venus. ¿Qué es para ti un planeta? Una bola. ¿No es un cuerpo también? Sí, es un cuerpo. Cuerpo en el espacio, planetario. sí, un cuerpo ¿Otra planetario. tierra? Bueno, no puede tener espíritu. Sí. ¿Por qué no? Sí, porque la Biblia habla de que la tierra gime también. Me Oh, imagino que mira, tiene un buen espíritu. ejemplo, claro. Y entonces no puede tener también un ángel que lo vigila, Sí. o que coordina. Pues habrá alguien que coordina todo lo que sucede ahí, claro. Y todo lo que sucede ahí. ¿Y quién coordina que Venus haga una órbita concreta y no que se le dé la chistosa idea de empezar en dirección contraria y arma un caos? Bueno, porque le dieron el empujoncito y hicieron Claro. una órbita. O que para gire no más se rápido en salga. su propia órbita, en su propio... Pero ahora ya lo hace solo, automático. Lo que pasa es que están vigilando para que no se salga de su órbita, por Claro. cualquier motivo puede Desde el punto de suceder. vista físico. Ahora, Venus, con relación a la Tierra, ¿no tiene también una distancia específica? Sí. Sí. No se ve en el cielo en un momento específico, no hace una rotación Con el específica. satélite que tengo en casa veo, se ve cuál es la estrella, la más fuerte que se ve, ¿cómo se llama? ¿Qué planeta es? Bueno, la que no es una Siria. estrella, es Venus. Sí, Siria. Veo Venus con todos los satélites, Y con el Venus telescopio que también. tengo en casa. Sobre todo en el atardecer se ve... Es impresionante. Primero que ves es Venus y después ves Sirio. O sea, Sí, lo que más me brilla es el acuerdo Sol, bastante. luego la Luna, luego Ves Venus, todos luego los Sirio. satélites que tiene alrededor. Satélites, digo, planetitas. Sí. Ah, entonces no es Venus. ¿Eh? Ah, que se ve alrededor. Sí, se ven los planetas que van alrededor, ¿no es? Ah, entonces tú estás viendo Júpiter. Es Júpiter el que veo, perdón. Ah, Sí, Júpiter. Perdón. Es mucho más grande, claro. Es mucho más grande y se ven los satélites. claro, y entonces, de hecho, a veces lo ves en libros de ciencia, te dicen Venus va a estar en tal ubicación, a tantos grados, tal día, y lo puedes ver con el telescopio. No pasa a veces en las revistas de ciencia. Sí. Y tú vas, sintonizas tu telescopio y ves Lo Venus haces en y esa lo ves. posición. Con base en la posición de Venus con relación a la Tierra es una cosa. Tal es así que no lo vemos también con la Luna. Cuando la Luna está en tal posición, la Luna tiene 4 posiciones específicas. Que la vemos más oscurita, aquí totalmente negra, más iluminada, aquí no ha comido mucho. Con relación a eso resulta que influyen las mareas. Por cierto. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver? Y tantos mitos, que si de gestación también, ¿por qué influye eso en el periodo de las mujeres? ¿Tiene eso que ver? En todo. ¿Por qué le dicen que la luna es femenino? En Que- toda porque la la luna tiene que Tierra. ser femenino. Porque Venus es femenino. Ahora mismo empiezan... Si hay una relación de la Tierra con la luna e influye incluso en los animales, influye en la Tierra. ¿Tú te imaginas la Y las influencia que tiene personas Venus? también influyen, nosotros. Claro, y Venus que es más grande lo que influirá. ¿Tú sabes lo que influirá Júpiter? Su masa es mucho más grande, Claro. O lo que influirá Saturno. ¿cierto? Y no estoy hablando de Sí, eso, astrología ni de claro. las cartas. Hasta Estoy hablando ahí- antes de que todas esas cosas se hubiesen Hasta ahí te inventado. pillo. Hasta ahí te sigo. Vale. Pues ninguno de esos cuerpos, igual que la Tierra, deja de estar sujeto a un ángel que lo coordina, a un espíritu que tiene en sí mismo y un objetivo. Vale, ¿de dónde sacas eso? Controla la situación. ¿Texto? No controla. Literatura, que estudiar. Se supone. La Tierra está aquí, suponte. Vamos a hablar en varios planos. ¿No? A ver. En 3D. Sí, veámoslo en 3D. ¿No? La Tierra está dentro de un cubo. También dividámoslo en varias dimensiones. Norte, sur, oeste, Y este. este y aquel. ¿No? Qué graciosilla. Cada región está coordinada también por un ángel, ¿no? Vale. El proceso de la Tierra, primavera, otoño, verano, las etapas que pasa alrededor del Sol, todo está coordinado. Entonces, al final te vas dando cuenta de que cada cosa que tiene que ver con los procesos de la Tierra, su ubicación, su relación con las estrellas, todo, demuestra lo que los otros textos siguen diciendo. Bueno, tienes razón, porque Es un portal. está siempre dividido en 4, y 4 es un propósito. Sí, tú Digo, no, perdón, sí, es una autoridad. sí, tú no, ¿te acuerdas cuando viendo, porque tú ves los alienígenas ancestrales, ¿no? Sí,
¿Te acuerdas que hablan sobre las líneas ley? Exacto, sí, ahí está llena la tierra de eso. ¿Qué dicen sobre las líneas ley? ¿Qué es lo que sacaron en varios capítulos que hablaban sobre las líneas ley? Que están unidas. Que es como el entre cuerpo. sí y están, Todo el sistema nervioso y del tiene que cuerpo. ver el sistema nervioso, sí. ¿Y, no, y acaso De no hecho, hablan? las usan, según ellos, las usan esos seres, las usan para guiarse. Ok. No Una- dicen que los una puntos donde palabra se para entrelazan retener. las Sobre líneas todo los ley grises. son portales dimensionales. Exacto, y las pirámides Como la están acupuntura. concretamente en ciertos puntos. O sea, los monumentos antiguos, de hecho, incluso en Roma, sí, incluso en Roma, Eres el que está confundido, deja que se desarrolle. Dale. Una palabra está todo para hecho comprender. no está hecho al azar, está puesto. Ok. Ahora imagina, en vez de la tierra, el cuerpo humano. Vale, ¿Ves lo ya, mismo? El cuerpo humano también es un portal. No hablan de los chakras. cierto. Déjame soltar los mudras. una frase para que, Dale. que ayuda a esto. De eso a mí me lo hacen. La palabra, tomen nota de esto y seguimos en el mismo tema, ¿no? Coordenadas. Coordenadas. La palabra coordenadas Coordenadas. es porque hay una coordinación. Seguimos. Sí, sí. Los toroides. Ah, ¿Has visto ahí. también el rollo de los toroides? No, eso no lo he- La tierra, hacia adentro de la tierra sale una energía así. Ah, vale, sí. Eso lo llaman, ¿cómo lo llamaban? Hay otro Los nombre. científicos tienen otro nombre, Sí. pero no me acuerdo. La energía de la tierra. Y el cuerpo humano no es así, el cuerpo humano también tiene lo mismo. Sale una energía que sube, baja, entra y sale, como una manzana. Cierto. Desde el Ecuador. Ahora dejemos de hablar de la Tierra y del planeta, háblame del sistema solar. Y cada uno de esos 7 planetas como cada uno de los 7 chakras. Suponte que es cada uno de los puntos y las conexiones que tiene todo él. Yo he ido a... Y ahora, espera, ahora veamos más lejos, perdón. Sí. Imagínate las 12 constelaciones. Pues sabes que el Sol está aquí, la Sí. Tierra se va desplazando y va viendo una fotito concreta del cielo cada mes, ¿no? Sí, tienes razón, sí. También igual. Pues ahora imagínate lo mismo aquí con los O toroides. sea, cada vez a un nivel más mayor. Claro, o sea que es un portal. La Tierra viene a ser un portal que conecta la Tierra y el cielo. Ok, Perdón, el abismo y el cielo. ok, vale. ¿Bien hasta ahí? Virginia, ¿qué te iba a decir? Sí, sí, o sea, correcto. Completamente conforme. El abismo le llega precisamente la palabra, nos ha llegado a nosotros como alejadísimo, profundísimo y todas estas cosas. Pero en cuanto a lugar en situación, todo tiene que ver con la Tierra. Todos son coordenadas. Y el abismo está abajo. Ahora, el abismo como en sí mismo es mucho más grande, está en otra dimensión, pero está debajo de la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que esté en otra dimensión, pero esté debajo de la Tierra? Suponte que estamos aquí, ¿no? En la orilla del mar. Esta dimensión es desde la que respiramos O2, o 3, o 4, o 5, no, O2. Porque O3 es ¿cómo se llama? El ozono. O2, estamos aquí, ¿no? Y caminamos en la Tierra y comemos plantas y todo esto. Y esta es nuestra dimensión. Y el cuerpo animalada. Pero ahora imagínate el pescado aquí dentro. Está en otro mundo. En otra dimensión Está en solamente. otra dimensión. Está en el mismo mundo que nosotros, el planeta, pero está en otra dimensión. Pero está ahí mismo. De hecho, tú te puedes meter a la dimensión de él. Lo que pasa es que No tienes respiras. que aguantar la respiración un rato. No Él, respiras, a ¿no? lo mejor sale un minuto y se muere si insiste. O hay algunos de ellos que son anfibios. O sea, que pueden estar afuera y pueden estar dentro. ¿No? Eso se puede aplicar. Se pueden meter otros animales y el oso a veces se mete y coge del río un pescado y lo saca. Sí, eso yo lo he pensado. Entonces, claro, conectas, hay 2 dimensiones aquí dentro del mismo mundo, ¿no? Entonces aquí también hay 2 dimensiones dentro del mismo mundo. Pero Por esta eso de dimensión ahí aquí no pueden tiene nada que ver salir, con esta. de ahí pueden salir también. Hay muchas más Claro, dimensiones. la cuestión es cómo entras tú y conectas los portales. Con un submarino, o sea, un platillo volante, tú puedes entrar a otra dimensión. Sí, Con pero un ¿cómo submarino entras tú a la puedes dimensión entrar de ellos ahí en medio? Ah, Esa es la pregunta. eso es otro cuento. Pero, ¿me entiendes? O sea, existir existe, pero es otra dimensión, Ok. igual que aquí. Y tú puedes entrar a esta dimensión y estar en esta dimensión ¿con qué? Con un submarino y puedes ir más abajo en esa dimensión. Igual que en No macroespacio. lo hacen también cuando ven tantos platillos volantes, dicen que creen que ellos viajan en otras dimensiones, en otros planos. O sea que si no todo es este plano que nosotros vemos, hay otros planos que a lo mejor el ojo no ve, que a lo mejor el tacto no toca, pero están ahí. Están ahí, sí. Fíjense las lombrices, por ejemplo, cómo caminan por debajo de la tierra. Una culebra también camina por debajo de la tierra. El ser humano, con todo lo grande que es, no puede hacerlo. ¿Eh? Y cosas Afectado así. el pobre. Eso es. O sea, hay otras muchas dimensiones que podemos llevarlas también, no solamente a eso, sino a la temperatura.
Lo que pasa es que hemos perdido el conocimiento Los de cómo se hace. infrarrojos, ¿acaso? ¿No ven acaso los infrarrojos otra dimensión que nosotros no vemos? Temperaturas bajo cero, temperaturas elevadísimas sobre cero, y hay vida. Entonces, la Tierra, entre otras cosas, es un muestrario del espacio. Igual Cierto. que, y el ser humano, donde se condensa el propio universo. Por eso también todo tiene que relacionarse con lo mismo. Y es bueno saberlo. De todas puesto maneras, que a hay medida mucho. como vayas aprendiendo, Hay como mucho vayas a quien entendiendo explicar. esa realidad, vas a ir también aprendiendo a cómo controlar esa realidad, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Primero coordenarlo en nuestra mente y luego después en el oído del que Claro, y eso escucha. lleva un proceso, no es de hoy para mañana. Claro. Proporcionalmente, esto está desfasado porque puse la Tierra más grande que los otros, ¿no? Sería al revés. O bueno, mitad y mitad, a la excepción de Saturno y Júpiter, ¿no? Entonces, bueno, y el Sol. Entonces tenemos aquí al Sol, tenemos aquí a la Luna, ¿no? Nuestra vecina Pero de queso. ópticamente es así. ¿Qué es eso? Entonces, estamos hablando de que en el principio, en la primera creación, separan esas aguas y queda a este le tocó la parte, el marrón. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿No? Mira, por ejemplo, la cultura maya, la cultura azteca, narran esto así tal cual. Dicen que esto era un monstruo, lo llaman así, un dragón, un caimán gigantesco. Y llegaron dos dioses, Quetzalcóatl y Cuculcán. No, Quetzalcóatl es el mismo de la otra cultura. Y no me acuerdo cómo se llamaba el hermano de él. Y cogieron y partieron el dragón, lo fragmentaron y ahí crearon el mundo. Es una alegoría. Lo que quieren dar a entender es lo que ellos, aunque no comprendían, pasó de narración en narración y fue creado el mundo. Tiamat, le llamaban Tiamat, los sumerios, que era también una diosa dragón, que fue partida en la guerra celestial de los dioses, era como los 7 dioses, ¿no? Y en esa división se separó el abismo. Entonces, ¿qué pasa con la parte oscura? El abismo. Lo mandan a ese portal allá adentro. Separan ese agua, le van quitando, como coge el agua y empieza a quitarle los elementos. Pone a hervir el agua. ¿Qué pasa con el agua? Los elementos se van hacia la parte superior. ¿Qué hacen con los filtros del agua del mar? Vas separando y vas quitando la sal, ¿no? Entonces hacen lo mismo, vamos a separar, pero en este caso quitamos la aberración de la naturaleza. Los dioses de la oscuridad, de Yaldabaoth, Sakra, se van para abajo con él. Todo el resto de agua se va para la parte superior. Y los elementos que quedaron oscuros también, o negros, limitan todo eso. Y surge lo que se llama la parte seca. Entonces, quedan aguas arriba, pero arriba de la propia tierra. Y otros quedan abajo. Voy a hacer un diagrama a gran escala para que lo veamos. Bueno, a gran escala, porque se me permite hacerlo aquí. Aquí está el abismo. ¿Ok? Y están las aguas de abajo. Eso lo ven en la Biblia, habla mucho de eso. Las aguas de abajo. Y después están, que también se llaman las aguas subterráneas, las aguas de arriba, que son las que están aquí. Y después están las aguas que están encima de los cielos, que también lo ven en las escrituras, porque hay aguas en los cielos. Y me dice, ¿hay aguas en los cielos? ¿Qué aguas en los cielos? Con las que se baña el sol todos los días. Hay aguas arriba. Entonces están las aguas aquí, las aguas superficiales de nuestros océanos y las aguas subterráneas. De hecho, cuando fue el diluvio, cayó agua de arriba y las fuentes de las aguas que estaban abajo se desbordaron y empezó a salir agua de abajo. Entonces se llenó la tierra de agua más rápido. ¿Estás hablando de agua física ahora mismo? Porque me tienes confundido. Se abrieron las cataratas, dice Agua. la Biblia. Sí. Agua. Que si bebes un poquito, va bien, pero si te bebes mucho te ahogas. Se abrieron las cataratas del abismo. Claro, dice las cataratas Es de que los te lo abismos dice claro, para arriba. eso está bien traducido. Bien, no estoy hablando desde el punto de vista simbólico como lo hemos leído, me estoy refiriendo a qué es lo que nos trataron de explicar nosotros literalmente. La parte espiritual, simbólica, la podemos sacar de otra parte. ¿Bien hasta ahí? A eso se estaba refiriendo al principio. La separación de las aguas, unas para arriba, otras para abajo, y las que estaban aquí, unas, váyanse todas a un solo lugar y descúbrase lo seco. Salió lo seco y ahí tenemos. Y como dice el Señor, como dice Enoch y como dice Esdras, y tú pusiste límite a las aguas para que se quedasen ahí y no se moviesen. Y ellas tienen el lugar que les corresponde y ahí está el océano. No se desborda, no va para afuera. De repente, o sea, no tenemos la tierra que de repente se está desplazando y el océano, el agua hace y se va para donde quiere. O se montan las aguas encima de las naciones. Se estableció el océano para que se quede en su sitio
y el resto salió la O sea, profundidad hay de la una tierra. ley física que las limita. El punto Y de esta ley atracción. la rige ángeles que siguen todos esos patrones y la conectan. ¿Vale? Para continuar con esto y que sea más fácil de digerir, voy a contar una cosa que cuentan textos antiguos que ocurrió en la Tierra. En el pasado, una civilización llamada la Atlántida empezó, donde estaban, a utilizar una tecnología que no les correspondía. Y se dieron cuenta de lo que estábamos hablando antes, de los toroides, de la conexión de la Tierra, de los portales, y querían tener conocimiento, según dicen, y empezaron a investigar con lo que había abajo y a manipular la tecnología, utilizando ciertas pirámides y tecnología para alterar esto y que los espíritus saliesen. Y el experimento se salió de las manos y todos los planos y conexiones que tiene la Tierra como portal se desestabilizó. Y Dios dijo, adiós muy buenas. Cambió la Tierra de ubicación y de repente hubo una edad de hielo. De a partir de ahí la civilización, o sea, de ahí para atrás no se sabe nada sobre la civilización. De hecho, si no es porque en el diálogo Timeo y en el de Critias Platón habla sobre eso, poco sabríamos sobre la Atlántida. Sencillamente poner la Atlántida debajo de los polos y se acaba el problema. Los espíritus que estaban aquí capturados ahí empezaban a salir y se manifestaban delante de la gente. Entonces dijeron, tenemos que cambiar eso, y han pasado como 10.500 años desde entonces y temen, según he oído por ahí, que los gobiernos y los militares están aprendiendo a utilizar esos portales y quieren hacer lo mismo. Y temen que pueda desestabilizarse otra vez la Tierra. Con el agujero que han hecho en el polo norte, en el polo sur, los rusos llegando ahí abajo. Una aportación a ese punto. Intentar otra vez, ¿no? Dice la palabra de Dios que las aguas se congelaron a manera de piedra. O sea, imagínate que está hablando de la parte más fría de los glaciares, de los polos, y ahí se queda otra vez sellado los que no tienen que salir. O sea, solamente aquel que tiene la autoridad, salgan ustedes para acá, y bueno, y muchas cosas más, pero ya llegaremos. Sí, O sea, ¿fue destruida la Antártida o simplemente la enterraron? No, mucho más. Dejaron que se hundiese en un día o una noche. En un día entero se hundió, se lo tragó el océano. Porque la tecnología que estaban utilizando, según se narra, estaba provocando eso. Y iban a desestabilizar la Tierra completamente. Es como si empezasen a meterte agujeros en el cuerpo y se mezclan la sangre, los órganos y se saca todo lo que hay dentro, se vuelve un caos. Y eso en diferentes planos. Provoca la muerte. El cuerpo humano es el espíritu, es el cuerpo. Entonces, vemos en la Tierra todas las divisiones, ¿no? Vemos los otros cuerpos que están con ella. Vemos también la rotación. Vemos también su paso por todo el resto del cosmos y cada una de las casas por las cuales pasamos durante el año. 365 días las visitamos, cada una de ellas le damos la cara a una de ellas durante un mes. Por eso es por lo que hay influencia, de ahí que le saquen dinero a la gente con ese cuento. Embuste, mentira o sea verdad, la cuestión es que conectan ese tipo de cosas y tienen que ver con el octavo cielo hacia la Tierra. ¿Cuántos grados tiene? Cada grado una línea, cada línea una influencia. O sea, 360 grados. Ahora hablemos sobre la rebelión que estaba ocurriendo. Había 12 autoridades con relación a las 12 ubicaciones que tenía la Tierra. Aquí está el planeta Tierra, las ubicaciones. Como había 12 autoridades, las divisiones fueron 12 también. Por encima de cada uno de esos signos pusieron un ángel que se encarga de coordinar y de vigilar. ¿Okay? Hay 5 dioses que se encargan de controlar todo el sistema, pero hay 12 ángeles principales que vigilan cada una de esas casas. Y aquí dentro, 7 ángeles junto con los 7 planetas alrededor de la Tierra. Todo un portal. El abismo se queda abajo con las autoridades de Sakla. ¿Okay? Y aquí hay otros espíritus, pero eso ya es otra historia. Pero un portal es un sitio para pasar de un lado al otro, ¿no? Claro, ellos cierran el portal, la Tierra es el portal. Y lo tienen cerrado, ¿no? Claro. Época, por ejemplo, horas del día, estaciones, elementos, animales, plantas, todo está conectado como si estuviésemos hablando de una cuestión en 4 dimensiones, como si estuviésemos hablando de Matrix. Todo está interconectado y la Tierra mantiene la conexión sobre todos estos. Ahora, la clave maestra para quitarle el poder
a la oscuridad y remitirla del todo, era traer a los hijos de la luz a nacer aquí. Nosotros. Claro. Pero sería llevar una línea invertida. La línea que hay que llevar es justo al contrario. Es sacarlos de ahí para llevarlos a la luz, para volverlos... Ellos tenían que quitarle la oscuridad y llevarse. Eso es, para llevar... Solo Ahí está la cuestión. Porque ahí están como una cárcel cerrada. Sencillamente una cárcel cerrada de la cual alguien tiene la llave y la forma de salir. No estamos hablando de ciencia ficción, es lo que se lleva A dando medida ya que se iban miles desarrollando de más años. rebeliones, lo único que provocaban era que los espíritus que llegasen aquí no pudiesen volver, quedasen atrapados y que tuviesen que entrar en el juego cíclico del control de todas las fuerzas y demonios que están vinculados con estos portales. Bien. Y ahí nos ha tocado vivir. O sea que no es fácil de... Bueno, es imposible de desenvolvernos. Por eso necesitamos una salvación. Y ahora fíjate cuando ves el Génesis y te dice, y en el principio creó Dios, ¿no? Los cielos y la tierra. Y entonces, ¿cómo estaba la tierra? La tierra estaba en caos y desolación, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Está hablando de todas esas cosas y sobre el proceso de lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Ok? Y dijo Dios, hágase la luz, intervino la luz y separó una cosa de la otra. Y así es cuando empieza literalmente a narrar las cosas que estaban ocurriendo. Que lo que a nivel simbólico uno puede sacar otra interpretación, sí, pero así como lo narra Enoch, como lo narra Segunda de Esdras, Pero y realmente, como lo narra también Jubileos. realmente eso incomprensivo que decimos nosotros tiene el punto de comprensión precisamente en las palabras literales. Escuchen ahora. En el principio creó Dios a la tierra, ¿no? Y la tierra estaba en un desorden total, desordenado, y no estaba poblada. Entonces empieza a hablar, al momento empieza a hablar ya de un sistema, de un plan de salvación. Entonces aparece la palabra abismo. Y no solamente los puso sobre la superficie, sino los separó y la llevó a las profundidades. Ahora empezamos a hacer un sistema, un modus vivendus, es decir, una habitabilidad con las cosas creadas. Pero recuerden otra vez, en el principio Dios creó a la tierra. Estaba todavía en desorden en ese principio, pero ya se empezó a generar una vida porque había una causa. ¿Qué causa había? La causa de la rebelión, el encerramiento de los rebeldes y el plan de salvación que vendría más tarde ya en tiempos de Adán. Pero antes del tiempo de Adán hubo muchísima vida, es decir, todo excepto el hombre como lo conocemos ahora, tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. Pero sí hombre, pero el espíritu pertenecía como al espíritu global, porque nada puede tener vida y no tener espíritu. Si desaparece el espíritu, desaparece la vida. Luego, el hombre que apareció hace 1.000.000 de años era hombre. O sea, tenía otra forma de vivir y otra responsabilidad. El hombre que aparece con el aliento de vida, el hálito espiritual llamado Adán, es el que adquiere una responsabilidad que al no poderla cumplir, tuvo que venir el espíritu vivificador para dar vida a los que no pudieron vivir. Por lo tanto, la causa es que nosotros a veces queremos entender cosas desde el plano donde estamos, pero es que en aquel tiempo no estaba ese plano, estaba una construcción y él se refería a lo que ya estaba en la tierra. Ahora vamos a empezar a hacer. Claro. Eso era la tierra en aquel entonces, esas aguas oscuras, cuando llegaban allá abajo, y ese proceso desde el momento en que aparecen, llegan aquí y son divididas, es lo que llamamos la primera rebelión. Todo eso tiene que ver con la aparición de Sakla, sus 12 autoridades,
los 49 demonios debajo de él, y toda la rebelión que empezó con ellos, la cuestión de la sabiduría. No sé si se acuerdan que hablábamos de eso el año pasado. ¿Okay? Ese proceso aquí, y ahí cuando dice hágase la luz es cuando tienen que intervenir para empezar a separar todo el poder que había surgido para que ese poder volviese otra vez a la sabiduría. Pero las dos cosas, la física y la angelical o espiritual. Claro, las cosas espirituales no se manifiestan y entonces se ven las cosas físicas. Ahí está, ahí está. Ahí está. Entonces nos tienen que hablar, todavía nos tienen que hablar de cosas físicas porque fíjate que este refrán, como refrán lo sabemos todos, la cara es el espejo del alma. ¿Eh? O sea, en la faz, hablando en plan Génesis, ¿no? En la faz de la cara se sabe cómo estás de bien o mal. O sea, nos llegan todas las palabras, pero queremos situarla cada uno en nuestro ambiente y no es así. Tenemos que viajar, a transportarnos con el intelecto y con las posibilidades que tenemos de la información y la sabiduría a esos lugares donde estamos hablando. Y al hacer esa traslación podemos comprender de lo que se está hablando, haciendo primero el balance de situación, porque todas las cosas no son iguales, pero si te remontas en el entendimiento a esos tiempos, a esos lugares y a esa cosa, entonces comprendes muchas cosas que de otra forma no vas a poder comprenderla. De hecho, mira la primera palabra de la Es Biblia. cuestión de ir con calma, ¿sabes? Para poder avanzar mucho hay que ir con mucha calma. De hecho, la primera palabra de la Biblia, Barashit o Bereshit, se asocia a la persa Bahashit. ¿Y saben lo que significa? Cielos. O sea que si en vez de decirnos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dirían que lo primero de lo que se está hablando es del cielo. Es la primera emanación. La primera emanación que existió es el cielo. Y no el cielo del que estamos hablando, de los 7 planetas, de nuestro cielo atmosférico, del octavo cielo de las estrellas, sino de la creación de Dios, el cielo de la luz, el universo. el mundo de la luz. Además la No, Biblia habla El bastante universo claro. es toda la extensión de la creación, pero la parte más elevada es Arabot. Arabot, que es el trono de Dios, el cielo de los cielos, el cielo de la luz. Está fuera de eso. Todo fue traído, dice No se puede llegar dice la ahí si no palabra es a de través Dios. de Jesús. Ahí lo único que llegó ahí, aparte de Jesús, fue Enoch. Porque lo llevaron como testigo para que mirase todas esas cosas y revelase al mundo esos misterios. ¿Y a Pablo? No sé si a Pablo le llevaron hasta allá, pero es que a Pablo le pegaron un cacho de viaje tremendo. Se lo llevaron enseñando de todo. Hay algunas cosas que no podemos ignorar, que en aquel tiempo de Pablo y de Enoch. Pero no solo Pablo, mira, si lees las revelaciones de Sofonías, a él se lo llevaron también. El profeta Sofonías, a Esdras se lo llevaron, a Baruch se lo llevaron, a Adán se lo llevaron, a Noé se lo llevaron, a muchos dios se lo llevaron mucho tiempo y le mostraron cosas. Espérense un momentito que termine la frase y después analicemos esa frase. Tanto en los tiempos de Jesús como el de Moisés, como el de Adán, y en todos los intermedios hasta llegar a hoy, en el cielo había ya altísima tecnología. O sea, recordemos por ejemplo que Juan vio a través de un vidrio y cristal el firmamento que le quisieron enseñar, pero hoy lo vemos también desde nuestra casa con un disquito que ponemos en el ordenador. No podemos ignorar que pueden venir los ángeles y enseñar cosas para que se anuncien, que para eso son mensajeros. Entonces, y de alguna forma tienen que explicarlas. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya habido desplazamientos, porque si hay tantas naves espaciales
en un solo planeta, que se cuentan por centenares de miles, quiere decir que para algo están. Si nos han dicho hace ya, 1500 años aproximadamente, que va a haber una invasión, y estamos viendo pruebas, estamos viendo edificios, estamos viendo montones de muchos miles de años, quiere decir que se puede y que existen y que se utilizan. Ahora bien, hay cosas dentro de todo esto que estamos hablando que es simplemente utilización de tecnología, pero a un ignorante total, llamémosle profeta, fíjate, un vidente, ignorante total, le enseñan esas cosas y es imposible que las pueda entender, definir si las está viendo o es virtual. O sea que ahí están las cuestiones. Pero a nosotros no nos interesa tampoco, yo esto me lo podía haber callado, porque definitivamente la verdad existe, solo son sistemas de aprendizaje. Nosotros tenemos que utilizar sistemas de alta tecnología, pero que no pensemos en ningún momento que nuestra alta tecnología es alta, comparado con lo que estamos hablando. Hombre. Es como querer comparar que nosotros pudiéramos conducir y corregir la trayectoria de la Luna. ¿Cómo? No podemos. Pero sí sabemos y tenemos que entender que un ángel con su equipo está al cargo de que funcione bien. Luego, ¿cuánta diferencia hay del hombre a ese ángel? ¿Qué cuerpo tendrá ese ángel? Que tiene cuerpo, naturalmente. ¿Qué cuerpo tendrá en comparación con el nuestro a escala de superioridad? ¿Será 100? ¿Será 1000? ¿Será 100.000? ¿O serán 100 millones de superioridad comparado a nosotros? Bueno, pues todo eso tenemos que tratar de entenderlos y colocar en nuestra mente los datos para poder seguir recibiendo. Porque si no, nos pasa a nosotros como a la mayor parte del mundo. No salimos de la sabiduría global. Y nosotros ahora estamos gozando de un tiempo y un lugar en lo que tenemos las posibilidades de poder explicar esto al mundo y recibir mensajes que, por otra parte, Dios está deseando encontrar gente a quien dárselos. ¿Sabes? O sea, eso en la palabra podemos ver, así como muchas veces, que Dios está deseando hacerlo. De hecho, es que está una tras de otra vez tratando de arreglar el mundo. Y el mundo no se arregla porque no ponemos la vista donde la tenemos que mirar y seguimos mirando para cada uno por nuestro ombligo. Y no nos podemos entrar por eso, porque no entramos en la vía correcta de la amplitud de mente.